Hi, dear students. I hope you're having a good day. My name is Jessica Sarmiento. I'm your tutor for this A2 course, English course. And well, I'm recording this video because I would like to say hello, of course, but also I would like to explain carefully all of the steps that you have to complete as part of task 2. The name of task 2 is writing production, okay? I'm going to take you step by step, and actually I'm going to switch to Spanish so everything is successfully understood, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con la guía de actividades. Es muy importante que descarguemos la guía de actividades y que siempre la tengamos presente. Recordemos que esta actividad inicia el jueves 17 de junio y finaliza el jueves 1 de julio. Entonces, muy importante recordar las fechas y también muy importante, por favor, tratar de no dejar la actividad para el final, tratar de hacer todo desde el principio para recibir realimentación oportuna y para que podamos publicar todo a tiempo en el ambiente de evaluación. Bueno, entonces, el propósito principal de esta actividad es entender los temas que hacen parte del ebook, especialmente los abordados en los módulos 1, 2, 3 y 4. Entonces, digamos que este es el objetivo principal de esta actividad. Bueno, algo más que es muy importante y que repetiré al final es que la actividad está dividida en diferentes pasos. Cada uno de los pasos debe ser publicado en el foro, pero además de la publicación en el foro, estos pasos se deben compilar en un documento PDF o Word y se deben subir en el ambiente de evaluación una vez ustedes hayan recibido la retroalimentación pertinente por parte de la tutora y también por parte de sus compañeros. Entonces, indispensable tener esto en cuenta. Otra recomendación es, por favor, no adjuntar ningún documento en el foro, ¿ok? En el foro vamos a escribir las respuestas directamente dentro del cuadro del foro, pero por favor no adjuntemos ningún documento Word o PDF, porque esto va a hacer que sea más difícil poder ofrecer retroalimentación y poder visualizar estas actividades, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es elegir a las personas del grupo que se encargarán de determinado paso. ¿Listo? Entonces, una persona se va a encargar de completar el paso número 1 y de subirlo o de publicarlo al foro. Esto no quiere decir que esta persona no vaya a recibir ayuda de los compañeros para completar esta actividad. Lo que esto quiere decir es que esta persona va a ser la encargada de publicar este paso en el foro. Dos personas serán las encargadas de publicar el paso número 2 en el foro y dos personas más serán las encargadas de publicar el paso número 3 en el foro, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. En el foro vamos a publicar quién va a estar encargado del paso número 1, del paso número 2 y del paso número 3. Una vez esto esté claro, podemos proceder a desarrollar los siguientes pasos. Entonces, tenemos el paso número 1 de la actividad. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es leer estos textos. Do you want to become a professional soccer player? Y what is it like playing at the top level of this sport? Vamos a leer el texto cuidadosamente, vamos a identificar vocabulario desconocido para poder comprender toda la información en este pequeño texto. ¿Qué hacemos después de leer este texto? Vamos a completar las actividades. La primera actividad es la actividad A. Entonces, según esta actividad tenemos que completar este cuadrito, por supuesto, utilizando la información que encontramos dentro del texto. Entonces, ¿qué vamos a poner en este tablito? En esta tablita vamos a poner actividades que aparecen allí y la frecuencia con la que se mencionan que estas actividades se realizan. Entonces, por ejemplo, tenemos la actividad training y tenemos que la frecuencia es never. Entonces, vamos a buscar 3 actividades más que aparezcan allí en el texto y la frecuencia con la que se realizan estas actividades. Después de que completamos este cuadrito, nosotros podemos de hecho hacerlo en Word y esta tablita es la que vamos a poner en el foro. Después de completarla, vamos a completar la actividad B, que dice escribe preguntas y respuestas siguiendo la información que incluiste en la tablita anterior. Entonces, vamos a crear una pregunta y una respuesta por cada uno de los elementos que ustedes incluyeron en la tabla. Como vemos nuevamente, el primer elemento es training y la frecuencia es never. Entonces, ¿qué pregunta hacemos? How often? How often significa cada cuánto.
Entonces, how often does a soccer player train? Train es equivalente a la actividad de training sugerida aquí. Y la respuesta es, a soccer player never stops training. Un jugador de fútbol nunca para de entrenar. Aquí tenemos la frecuencia que es never. Una vez completamos una pregunta y una respuesta por cada uno de los elementos que completamos en la tabla, seguimos con la parte C de la actividad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en la parte C? Tenemos que modificar todas estas oraciones que tenemos aquí usando adverbios de frecuencia. Entonces, en este primer caso, en el ejemplo, tenemos Sofía and Joseph go to the mall 3 times a week. Entonces, en vez de decir 3 times a week, vamos a utilizar un adverbio de frecuencia. Este adverbio de frecuencia que podemos usar para reemplazar 3 times a week sería el adverbio de frecuencia sometimes, ¿vale? Entonces, leemos aquí esta oración y vemos con qué adverbio de frecuencia podemos reemplazar a la expresión every day. Entonces, hacemos esto mismo con todas las oraciones, pero al final la actividad nos dice, escribe 2 oraciones más. Entonces, vamos a escribir 2 oraciones más en las que utilicemos adverbios de frecuencia. Entonces, con esto completamos el paso número 1. Seguimos con el paso número 2. ¿Cuál es el primer ejercicio de este paso? Entonces, tenemos aquí una serie de actividades en esta tabla. Una serie de palabras, en esta tabla. Vamos a clasificar estas palabras en 2 grupos. En countable nouns y uncountable nouns. Es decir, sujetos que se pueden contar como una silla, por ejemplo, y sujetos que no se pueden contar como el aire, que es algo más abstracto. Entonces, clasificamos cada una de las palabras en este cuadrito y siempre, recordemos, vamos a publicar todo en el foro a tiempo y con precisión y siempre atendiendo a la retroalimentación o realimentación. El siguiente paso de la etapa número 2 es escribir 5 oraciones usando sujetos contables e incontables que hayamos clasificado en esta tabla. Entonces, por ejemplo, podemos decir, there are 5 chairs in the room. Utilizamos la palabra chair, chairs, plural en este caso, que es una de las palabras que clasificamos aquí como un sujeto contable. El siguiente paso, el tercer paso, es observar esta imagen, que es de un círculo, de un circo, y a partir de esta imagen vamos a escribir 5 oraciones utilizando la estructura there is, there are, que es la estructura que se utiliza para hablar de las cosas que hay y de las cosas que no hay. Recordemos que el there is se utiliza para hablar acerca de cosas singulares y el there are para hablar de cosas plurales. Bueno, con esta actividad del circo culminamos el paso número 2 y continuamos con el paso número 3. Entonces, el paso número 3 se llama la carta. Vamos a leer esta carta. Read the following letter to my mom and complete the activities below. Después de leer esta carta, de analizar muy bien el vocabulario, de comprender el mensaje dentro de esta carta, vamos a empezar con la actividad A. Entonces, vamos a seleccionar diferentes oraciones que aparecen en esta carta y las vamos a clasificar en 3 tiempos verbales. Entonces, el presente simple, el pasado continuo o progresivo y el pasado simple. Tenemos un ejemplo del presente simple, I am really happy. Este ejemplo lo podemos ver aquí al inicio de la oración. ¿Okay? Tenemos un ejemplo del pasado continuo, I was landing in Rio Hacha. Y tenemos un ejemplo del pasado simple, I was in La Guajira. Entonces ubicamos diferentes oraciones que hagan parte de estos tiempos verbales y las clasificamos, las ponemos en esta tablita y esta tablita se va a ir a el foro. Recordemos por favor que no vamos a subir ningún documento, vamos a subir una fotografía de la tablita o vamos a diseñar la tablita directamente dentro del espacio del foro. Bueno, cuando completamos la tablita continuamos con la actividad B. La actividad B dice, imagina que visitaste San Agustín y escribe 5 oraciones utilizando el pasado progresivo o el pasado continuo. Entonces, tras imaginar esto, vamos a crear estas 5 oraciones aparte de la que tenemos en el ejemplo. En el ejemplo tenemos I was traveling to San Agustín by bus. ¿Ok? Bueno, muchachos, este sería el paso número 3, la última actividad que hace parte del paso número 3. Recordemos, por favor, siempre revisar la agenda, revisar las fechas de inicio y de final de actividad. Nuevamente, tratemos de no dejar las actividades para el final
para que hagamos todo muy bien hecho, muy bien estructurado y no tengamos que correr. Entonces es importante que contacten a sus compañeros y que distribuyan roles para que cada uno sepa qué va a hacer o cuál va a ser su participación dentro de esta actividad, ¿vale? Importante también participar en el foro, no solamente para publicar esta información que se les pide dentro de los 3 pasos, sino para dar realimentación a los compañeros, para dar comentarios. Es importante siempre que esta participación sea activa, que notemos que estamos interesados en el aprendizaje de la lengua y que todas nuestras participaciones se hagan en la lengua meta, que es el inglés, ¿vale? Intentemos siempre escribir todo en inglés porque esta es la forma de practicar, en este caso, la parte de escritura. Bueno, recordemos también que esta actividad se compila en un documento Word o PDF que se subirá al espacio de evaluación, al entorno de evaluación, y una sola persona del grupo, ustedes deciden quién será la persona encargada, va a subir este documento, un documento muy organizado con los pasos que se visualicen de forma ordenada y que todo cumpla con las precisiones que tenemos en la guía. Recuerden por favor contactarme a mi correo institucional, correo interno, a través de Skype o unirse a nuestro grupo de Skype si tienen cualquier duda con respecto a esta actividad. Les deseo mucha suerte, espero que sea una actividad muy útil para ustedes y bueno, espero ver pronto sus comentarios para poder darle alimentación y ver cuáles son sus avances en términos de estos temas que vamos a abordar del módulo 1 al módulo 4 de ebook. ¿Okay? Bye bye guys, have a great day and I hope you have a successful week. See you!